En este punto, la idea es empezar ya a trabajar sobre los controles IK y FK de los brazos, que igual pues van a ser bastantes, así que primero que nada hay que empezar a ocultar toda la geometría para no tener problemas. En este caso vamos a tener el grupo de brazos principales y tenemos unos duplicados de los brazos para los controles FK y los correspondientes controles IK. En este caso, cada grupo de joins va a permitir poder hacer la ejecución entre IK y FK de los diferentes brazos para poder jugar así con la construcción de los movimientos de una manera más natural. Obviamente, al ser tan complejos, lo mejor es esconder, ocultar las diferentes geometrías. Al igual que los grupos de joins que corresponden al resto de los brazos. Las tuercas van a ir vinculadas al grupo mano, más no directamente a los brazos como tal. Van en el grupo del brazo completo, cosa que en el momento en que se mueva el brazo va a moverse propiamente la tuerca. ¿Esto para qué es? Para poder trabajar directamente con constraint y con expresiones. Se va a ocultar todos los controles adicionales, los joins y KFK. Y la geometría de respaldo también se puede ocultar. Ocultamos también las curvas de control. Y ocultamos las cadenas de joins que no sirvan para este propósito. Aquí estamos ocultando las otras cadenas de brazos como tal. El lado derecho de los brazos. Los elementos de deformación. Y los grupos de joins de apoyo para la cabeza y la tubera. La tubera como tal de salida también tiene que ocultarse para evitar que estorben este proceso de construcción. Ahora bien, una vez tenemos las tuercas separadas, las tuercas pertenecen a un grupo, cada una se circunscribe dentro de un grupo y el grupo se vincula por constraints al join principal, ya sea por un point constraint, origin constraint o por un simple parent constraint, ya depende de lo que se maneje. Se pueden vincular las partes de los brazos a la cadena de joins, ya sea por constraints, ya sea por skin, ya sea por un bind skin o por un rigid bind, un smooth bind o un rigid bind, y a estas tuercas se les coloca una expresión, que la rotación en Z va a ser igual a la rotación del join multiplicado por 4 en este caso. Va a permitir que cuando se rote el join y modifique obviamente toda la malla, va a hacer que las tuercas roten a una alta velocidad para que sea una sensación de animación que no tiene que estar siendo controlada directamente por el animador. Acto seguido, lo que se va a hacer es construir los primeros controles de los diferentes brazos. En este caso vamos a ocultar los controles IKFK y vamos a volver a visualizar los correspondientes para poder hacer el primer traspaso de los controles IKFK al brazo como tal. Visualizamos todos
Simplemente vamos a esconder, vamos a ocultar los que no correspondan al brazo que se está elaborando en este punto. Se continúa con el resto de las cadenas de joints. Para los controles también los ICAs. Ya en este punto lo que hay que hacer es seleccionar el join IK, el join FK y por último el join principal. Lo que va a permitir cuando se genere el constraint que se genere un peso dividido entre los dos elementos, los dos componentes IK y FK, que es el con el cual se vamos a jugar para hacer el switcheo IK-FK correspondiente. Repetimos el procedimiento con cada uno de los joins. Vemos cómo queda dividido el peso en partes iguales. ¿Para qué se utiliza este procedimiento? Repito, es para que se pueda tener un peso dividido entre las dos cadenas de huesos. Dado el caso, en el momento que se requiera, se hace un switcheo para poder trabajar correspondientemente el IK o el sistema FK, lo que va a permitir trabajar ya sea con posiciones relativas o absolutas y poder jugar dentro de la animación de una manera más fluida. Ahora lo que se van a hacer son los primeros controles FK, repetir el procedimiento, el cual es construir primero una curva de control. En esta situación las curvas están escondidas. Como podemos ver, no se nota, no importa la escala que se maneje, todo depende específicamente del hecho de que las curvas están ocultas desde el menú Show. Allá podemos ver más o menos cómo está la posición. Vemos que está orientado según el ángulo del joint. Esa rotación obviamente no nos conviene para obtener una posición cero de partida y ejecutar la acción a través de grupos. Lo que se hace es generar la rotación en cero, pero si hacemos un frisado de la transformación, obviamente lo único que va a pasar es que va a mantener el ángulo. La idea no es mantener el ángulo de torsión, sino que quede absolutamente ortogonal con respecto a los planos de entrada. Entonces la rotación se pone en cero, quedando absolutamente horizontal, y a partir de ahí sí frizamos las transformaciones. Duplicamos, en este caso, la curva de control, tratando de centrarla en medio del join, de cada uno de los joins que hemos elegido en la construcción de esta cadena. Ocultamos la geometría para que no nos estorbe más de lo necesario y simplemente vamos a reposicionar los join, el eje de estas curvas de control con los ejes de los join de una manera exacta, utilizando la tecla V para generar un snap to point. Se repite el procedimiento con cada una de las curvas de control. Como vemos, aquí está un poco complicada la ubicación. Toca
asegurarse muy bien de que se está tomando es el centro del join y no cualquier punto de las geometrías que pueden estar involucradas. Por último, el control FK correspondiente a la muñeca. Una vez se tienen ubicados ya todos estos elementos, se deben renombrar las curvas de control. ¿Esto con qué objetivo? Primero, poder diferenciar claramente qué curvas corresponden a qué elementos, tener clara la metodología y la organización de los elementos dentro del área de trabajo y poder en un momento determinado, si es necesario hacer algún tipo de expresión, vincularla directamente de una manera más simple. Vamos a crear todas las curvas de control con nuevos nombres. Se había olvidado el hecho de que era del lado izquierdo. Y vamos a renombrarlas todas y cada una de ellas, incluyendo los 3 codos que se generan y la muñeca. Una vez tenemos renombrados estos, agrupamos sobre sí mismo a los objetos, obviamente cambiando el nombre, añadiéndole la extensión grp. ¿Cuál es el objetivo de esta acción? Tanto el eje de la curva de control como el eje del grupo creado deben coincidir. Lo que permite es que al rotar el eje, sin importar qué tan sucio quede el channel box, por decirlo así, las curvaturas, las horizontalidades y los ángulos de cada uno de las curvas de control quedan completamente sincronizadas con el plano que se requiera y no se pierde el punto cero. Quedan prácticamente relacionadas a objeto de una manera simple, teniendo así que en un momento determinado yo puedo rotar los grupos de la manera que yo quiera, ocultar después estas opciones, estos atributos, y posteriormente puedo rotar de una manera ortogonal y premeditada cada uno de los elementos que se han trabajado.